Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es un gran gusto saludar, reconocer y entrevistar al joven con firmes principios y una vida de compromiso con la libertad y el bien, Manuel Robles Villamarín desde Miami. Qué grato tenerte, Manuel. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Leandro. Muchísimas gracias por esta oportunidad en la que me permites poder hablarle y compartir un rato con los radioyentes en Estocolmo. Es para mí un gusto y un honor poder estar con ustedes. En septiembre pasado escribiste en las redes: Virgen Santísima, Madre de Dios, ruega por nosotros, dale a Cuba la libertad, Virgen del Cobre, bendita tú entre todas las mujeres. Cuida, Santa Madre, a todos mis hermanos del Movimiento Cristiano Liberación. Hoy celebramos nuestro 32 aniversario. Ya te habías expresado sobre la detención de Jordán Mariño en Velasco, Holguín, por homenajear a Oswaldo Payá y a Harold Cepero, y sumando apoyo a la petición y recolección de firmas ante ONU para investigación de muertes no aclaradas de Oswaldo Payá y Harold Cepero, destacando que siempre expresas abajo el comunismo y viva Cristo Rey. En el comienzo, cuéntame de tu tiempo en Cuba, tú que eres de La Habana, y también de las circunstancias, es decir, cómo y cuándo llegas a Estados Unidos. Sé que estuviste primero en Houston y ahora en Miami. A la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, le pido todos los días por la libertad del pueblo cubano. Esa libertad que tanto necesitamos y anhelamos. Para eso trabaja el Movimiento Cristiano Liberación, para eso trabajan mis hermanos del Movimiento Cristiano Liberación, especialmente los que viven actualmente en Cuba. Ellos están siendo perseguidos, están siendo sitiados por la policía comunista, están sufriendo muchísimo la persecución. De hecho, tú hacías alusión a algo que yo publiqué en mis redes sociales sobre Jordán Mariño, que vive en Holguín, igual que nuestro líder Eduardo Cardet. Mariño es un joven campesino que en múltiples ocasiones ha sido citado e interrogado por los comunistas, por la seguridad del Estado, y ha sido amenazado para que abandone su activismo en el Movimiento Cristiano Liberación, y las amenazas son del índole, le dicen pues te llevaremos a prisión por eso, al no ser que dejes tu activismo, ¿no? Y en julio de este año, en el mes de julio, Jordán Mariño fue detenido por hacer homenaje a Oswaldo Payá y a Harold Cepero, nuestros mártires. Y fue amenazado con quitarle la tierra que él trabaja como campesino, y también le fabricaron como una causa común para encarcelarlo. Yo creo que es evidente, ¿no?, cómo el activismo que está realizando el Movimiento Cristiano Liberación, es mis compañeros de camino en esta lucha por la libertad, están siendo perseguidos, están siendo amenazados. Verdaderamente es lamentable que en un país como Cuba, que luchó durante tantos años por su liberación y por los derechos humanos y la nación que se construyó, y que nosotros tengamos que tener este tipo de situaciones actualmente. Por eso es que yo me dirijo siempre a la Virgen con jaculatorias y con profundo amor y confianza, rogándole que por favor que le dé a Cuba la libertad. Es hora de la libertad. Y también me uno al Movimiento Cristiano Liberación como parte de él,
en ese grito pacífico y desde el corazón, libertad y vida, porque eso es lo que el pueblo de Cuba necesita, no lo que ofrece el comunismo, no lo que ofrece el castrismo, que es muerte. Nosotros queremos para Cuba y luchamos por eso, libertad y vida. Vida que se traduce en derechos, esos derechos que garantizan la libertad, que garantizan que se pueda vivir en paz, en amor, armonía, en una sola Cuba, en una misma Cuba, con todos y verdaderamente para todos, como la pensó José Martí. También mencionabas las firmas que estamos recogiendo en el Movimiento Cristiano Liberación y que hemos presentado a Michelle Bachelet, quien es la alta comisionada de Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Pues nosotros, estamos pidiendo, ya de hecho se han firmado 9.403 firmas y seguimos pidiendo que las personas se sumen a esta campaña, a esta petición, porque es verdaderamente importante. Son firmas para que Michelle Bachelet le pida al régimen cubano que se permita una investigación de lo que sucedió con Oswaldo Payá y Harold Cepero, porque hasta el día de hoy, después de ese terrible 22 de julio del año 2012, en la provincia de Granma, Cuba, donde presuntamente ocurrió ese accidente automovilístico, según la información que publicó el régimen cubano. Nosotros tenemos el derecho de saber qué sucedió ahí, porque nuestros mártires, nuestros líderes, Oswaldo Payá y Harold Cepero, aún no se ha dado un resultado de la autopsia, aún no se nos ha entregado un documento donde se aclaren verdaderamente los acontecimientos. Entonces estamos pidiendo eso, y a Michelle Bachelet le dirigimos esta petición como alta comisionada de los derechos humanos en la ONU. También, aprovecho el espacio para que sepan que estamos demandando esto y que estamos pidiendo que se firme esta petición, que la pueden encontrar en la página del Movimiento Cristiano Liberación, oswaldopayá.org. Sí, además, quisiera hacer alusión a Abajo el comunismo, viva Cristo Rey, que tú también lo mencionabas, Leandro. Sí, eso es una frase que para mí es muy importante, porque es una frase donde en el mundo entero muchos mártires católicos han dado su vida diciendo en profundo, con mucha fuerza, abajo el comunismo y viva Cristo Rey. Es también, muy a tono con el evangelio que hemos escuchado este domingo: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es el César, que es una frase muy popular pero tan mal interpretada, muy mal interpretada. Pues sí, en el contexto, por ejemplo, cubano, el abajo el comunismo y viva Cristo Rey, y también esta frase que está muy ligada a esta de abajo el comunismo, viva Cristo Rey, que es al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pues en Cuba no hay libertad, en Cuba no hay derechos, y eso es lo que está ofreciendo el régimen, el César en Cuba. Pues entonces lo que le toca es un activismo, una iniciativa ciudadana, que es lo que ha estado haciendo durante años el Movimiento Cristiano Liberación y lo que han estado haciendo muchos movimientos opositores en Cuba. Pues mira, nosotros le queremos dar al César lo que le toca, y lo que le toca son demandas ciudadanas pidiendo libertad, y por eso tenemos el proyecto Varela, donde se le pide al régimen de Cuba que garantice los derechos que el pueblo de Cuba quiere y necesita. Eso es lo que le damos al César de Cuba, al régimen castrista. Pues demandas de libertad, porque es lo que le toca, porque no es un buen César. Entonces, abajo el comunismo, viva Cristo Rey, es también eso. Es también decir, yo le doy a Dios lo que es de Dios, y la dignidad mía como ser humano vale mucho, y mi vida es para Dios y vivo para Él,
y el sentido y el principio y el fundamento de mi vida es pasar por este mundo haciendo lo que el Señor quiere y haciendo gloria al Señor con mi vida. Claro está que bueno, eso no me va a llevar a mí, nos va a llevar a todos la vida entera porque es difícil, pero tendemos a eso, buscamos eso. Y entonces digo y diré, junto a mis hermanos del Movimiento Cristiano Liberación, junto a todas las personas que aman y anhelan la libertad para el pueblo de Cuba, abajo el comunismo y viva Cristo Rey. Y es también una manera de decir, a Dios le doy esto, le doy mi vida, le doy mi dignidad y le doy mi lucha. Y a Él lo reconozco como Dios. Y al César, demandas, peticiones de libertad, lucha pacífica. A eso nos referimos. Pues bueno, siendo ya un poco más breve, el tiempo en Cuba, mi tiempo en Cuba fue todo lo que acabo de decir. Fue, gracias a Dios, compartir, hacer camino con excelentes seres humanos comprometidos con la libertad de Cuba. Osvaldo Payá, Harold Cepero, Regis Iglesias y todas las personas del Movimiento Cristiano Liberación que me han ayudado a mí a crecer como ser humano, a formar mi conciencia política y también mi compromiso como laico católico. Mi tiempo en Cuba también fue eso, una vida de laico, un activismo muy fuerte dentro de la pastoral juvenil de la Arquidiócesis de La Habana. Tiempos de muchos abrazos, de muchos regaños bien intencionados por parte de mis madres, las siervas de María, acompañamiento espiritual de los padres jesuitas. Fue una vida llena de alegría, a pesar de la fuerte persecución que tuve. Fue un tiempo para meditar, para saber verdaderamente quién soy y a qué estoy llamado. Lo que decía antes, mi principio y mi fundamento. Pues ese fue mi tiempo en Cuba, compartir con amigos, luchar por la libertad de Cuba, crecer en la fe. Pues sí, me emociona un poco pensar en el tiempo en Cuba, pero eso fue compartir, fue crecer, fue saber de dónde vengo, quién soy, a dónde voy. Y bueno, y precisamente por ese compromiso y por esa conciencia inquieta es que llegué a Houston, Texas. Soy un refugiado político en los Estados Unidos de América por mi activismo en el Movimiento Cristiano Liberación. Y bueno, me he mudado a Miami por razones de estudio. Estudio en la Florida International University, en la Universidad Internacional de la Florida, FIU. Y bueno, ahí estoy muy feliz en la capital del exilio cubano. Y también sigo mi activismo luchando por la libertad del pueblo de Cuba desde el Movimiento Cristiano Liberación, desde todas nuestras iniciativas. Yo sé que quien se afirma en principios y tiene una buena educación, formación superior como ingeniero electrónico, pasión por las matemáticas y sólidos cimientos que se forjan en la familia, primera escuela, brega por causas justas en un mundo complejo. Tú tienes presente la hispanidad, sé que admiras a Miguel de Cervantes y que espada en mano lideras una batalla quijotesca. Como católicos vivimos tiempos de confusión, la agenda de la ONU 2030, el ecologismo, la promovida religión única, la masonería, el olvido a los mártires católicos que entregaron su vida luchando contra el comunismo y la beatificación de anticristianos que perseguían la teología de la liberación. Publicaste una imagen con el título ¿De qué forma el comunismo trató de subvertir al clero católico en Latinoamérica? Agregando, pero según Pacepa, la teología de la liberación fue la tercera etapa de un plan soviético para desestabilizar a Estados Unidos
en varias etapas. A propósito, ¿qué análisis puedes hacer de este escenario y cómo fue tu experiencia en el último Congreso Mundial de la Juventud? Vale decir, ¿qué acciones llevaste a cabo en busca de que el necesario bien, la verdad y los principios cristianos, Dios Todopoderoso mediante, se eleven dentro de una iglesia de los hombres que por momentos y por su actual conducción pareciera perder el rumbo cristocéntrico y borrar tradiciones milenarias? Oh, sí, Miguel de Cervantes. Pues sí, bueno, Miguel de Cervantes, eh, a mí me apasiona muchísimo leerlo y hay muchas frases siempre que son muy importantes para mí a la hora de tomar decisiones, a la hora de enfocarme en algo. Tengo muy en cuenta, aparte del Evangelio, a Miguel de Cervantes, sobre todo. Bueno, siempre tengo en mi mente la frase de la libertad, la que dice: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos, y también dice que con ella, o sea, con la libertad, no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Y que por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Y bueno, siempre pienso en esa frase, ¿no? Porque en mi experiencia, ¿no?, que es de lucha por la libertad, puedo apreciar sobremanera este don del Señor. Y bueno, aparte, hablando de esto de la libertad y también tocando el tema de la ONU, pues bueno, ahora verdaderamente nosotros, el Movimiento Cristiano Liberación, hemos criticado esta incoherencia de la ONU al elegir a Cuba para el Consejo de Derechos Humanos junto a Rusia y a China, pese de las denuncias de las violaciones de los derechos humanos que en estos países se presentan, especialmente, bueno, en Cuba. Y nuestro líder del movimiento, nuestro coordinador nacional del Movimiento Cristiano de Liberación, Eduardo Capdet, dijo que la elección inmerecida del régimen cubano para un puesto en este Consejo de Derechos Humanos es un reconocimiento indebido y peligroso a un Estado fallido que exhibe, él decía, un extenso historial de violaciones a los derechos humanos. Y bueno, verdaderamente esto es alarmante, ¿no? Como una organización que supuestamente debe velar por el bien, la paz mundial, puede poner en esta Comisión de Derechos Humanos a un régimen como el régimen cubano, que por más de 60 años ha mantenido oprimido, sin libertad, sin derechos humanos al pueblo de Cuba. Bueno, pero hay también que ante esta situación seguir luchando a pesar de las consecuencias, y hay que hacerlo con mucha fuerza. Y bueno, mira, me vienen a la mente también otras frases de Miguel de Cervantes que dice que la verdad adelgaza pero no quiebra, ¿no? Sí, obviamente la lucha por la libertad es ardua. La lucha por la libertad acarrea a enemistades, a malinterpretaciones, a sufrimientos, pero esa cruz hay que saberla cargar, porque la verdad, que es Dios, libera y llena, sacia. Entonces, pues bueno, hay que seguir anunciando la verdad, y eso es lo que estamos haciendo también dentro del Movimiento Cristiano de Liberación. Bueno, pues criticando todas las cosas que van en contra de los derechos, que van en contra de la dignidad humana. Es algo que hicieron los mártires católicos, es algo que han hecho nuestros mártires Osvaldo Payá y Harold Cepero, que también son mártires católicos, por cierto. Y bueno, la teología de la liberación, bueno, se puede decir muchísimo sobre la teología de la liberación, que es una teología con un planteamiento marxista muy fuerte. Es una teología, en mi opinión, que está muy mal llamada teología, y tiene muchos errores. Se han cometido muchísimos errores tratando de poner este pensamiento de Dios, esta manera de percibir la fe, especialmente aquí en Latinoamérica.
Y la iglesia se inundó de esta iglesia popular buscando liberación, donde se habla de la opción preferencial por los pobres, con una malísima interpretación de la pobreza, del pobre. Y que lamentablemente lo que es una visión que mantiene al pobre aún siendo más pobre. Y no lucha y no tiene perspectivas, no garantiza, no da opciones a los pobres para que puedan salir de la pobreza. Yo creo que esa es la principal misión que podemos, y el mejor compromiso que podemos tener con los pobres. Crear mecanismos verdaderamente de liberación, que no son para nada los de la teología de la liberación, que puedan garantizar que esos oprimidos y esos pobres a los que ellos hacen alusión puedan verdaderamente liberarse y puedan verdaderamente crecer como personas y no caer en un paternalismo que esclaviza y que aún más empobrece. Pues bueno, dentro de la teología de liberación hay peligros muy grandes. Hay percepciones como, por ejemplo, desde el punto de vista de la Eucaristía, de la Sagrada Comunión, ya no lo ven como sacramento, sino que ponen como que el sacramento, ya no ven que la Eucaristía remite al sacrificio de Jesucristo en la cruz y en su resurrección, sino más bien ven el momento de la Eucaristía como ese instante en el que el pueblo oprimido toma conciencia de su opresión y de su lucha liberadora. Y la Eucaristía no es eso. La Eucaristía es el mismo Jesús que está presente, es el mismo Jesús que podemos comer, que habita en nosotros, que viene a ti, que quiere compartir contigo quién es Él, que quiere habitar en ti para siempre. La Eucaristía, la teología de la liberación lo convierte en un momento de concientización ideológica. Y eso es un peligro terrible, porque la Eucaristía es sacramento, o sea, es un signo visible de Dios. Es una acción de gracias. Es el mismo Dios, en cuerpo, en alma. Es el mismo Jesús, enteramente Él, que bajo el milagro que ocurre tras la transubstanciación, cuando las especies del pan y vino se convierten en Él, que es vida, que es libertad. Es un peligro verdaderamente, y sinceramente no sé cómo hay muchos sacerdotes, obispos, que se pueden sentir seducidos por algo que va en contra del magisterio de la iglesia, del catecismo de la iglesia. Verdaderamente tengo que rezar por ellos. Háganlo por favor los radio oyentes también por ellos. Algo de la teología de la liberación, yo diría teología de la liberación marxista. Ese es otro gran error, es completamente marxista y me parece que no es necesario abundar el tema. Sabemos lo que es el marxismo, sabemos lo que representa, sabemos cómo promueve el materialismo, cómo es anticristiano, cómo es antidios. Y bueno, sobre la teología de la liberación, sabemos que cuando en Nicaragua triunfa la revolución sandinista con esas ideas marxistas en el año 1979, pues el Nicaragua se convierte en una especie de terreno experimental de esta teología, o sea, de la teología de la liberación. Y allí es donde se organiza todo este tema de la iglesia popular, que ha sido siempre el reclamo de teólogos de la liberación como el tal Gutiérrez o el mismo Boff. Pues nada, esa es mi preocupación con la teología de la liberación. Es lamentable que se haya colado tan fuerte dentro de la iglesia y que aún hoy haya muchos obispos, sacerdotes que la promuevan. Es verdaderamente un peligro para la iglesia, es un peligro para la fe, es un peligro para los laicos comprometidos con la política, que también se dejan seducir por esta ideología que en el fondo es perversa y no promueve a Dios.
Pues bueno, sí, quisiera también la experiencia mía en Panamá. La experiencia mía en Panamá pude ver un poco de lo que ha resultado la teología de la liberación en Latinoamérica. Pues bueno, en Panamá en enero del 2019, del año pasado, estuve en la Jornada Mundial de la Juventud junto a jóvenes del mundo entero y bueno, yo viajaba desde Miami con una delegación de cubanos americanos y bueno, otros amigos no cubanos, pero que iban en la misma delegación. Y bueno, el hotel de nosotros, que es algo en lo que yo después he estado pensando, porque me parece curioso que, el grupo de nosotros estaba repleto de cubanos. No sé cómo fue, pero el hotel lo alquilaron frente a la embajada de Cuba en Panamá. Y bueno, cuando nosotros salimos un día a una catequesis, que es parte del programa de una Jornada Mundial de la Juventud, todos los días tenemos una catequesis, una charla con un obispo. Nosotros nos dirigíamos a donde estaba el obispo de Valladolid, que teníamos la catequesis, y en el camino teníamos que pasar frente a la embajada cubana. Y allí gritamos con libertad, porque es nuestro derecho, lo hicimos pacíficamente, sin ofensa ninguna. Gritamos algo que es muy cristiano y gritamos algo que he mencionado ya anteriormente en esta entrevista: abajo el comunismo, viva Cristo Rey. O sea, ¿qué más cristiano que eso? ¿Qué más pacífico que eso? Entonces, ante eso, los supuestos estos diplomáticos que no saben nada de diplomacia, cubanos, se metieron en su embajada. Nosotros nos fuimos a la catequesis y en la catequesis, pues bueno, tenía un corte de doctrina social de la iglesia y algunos jóvenes estaban haciendo planteamientos de las cosas que ellos sufren en sus países, especialmente los hondureños, los nicaragüenses, los venezolanos, con todo el tema político y cómo ellos como jóvenes pueden responder ante aquello. Y bueno, mis amigos decían: oye, Manolito, Manuel, pues vamos, ¿por qué? Vale, ve para allá y háblale al obispo y dile pues nada, de lo que nosotros los cubanos también pasamos, porque aunque vamos como delegación de Miami, nosotros somos cubanos y bueno, vamos a hablar por Cuba. Y bueno, pedíamos la palabra, pero parece y fue raro de que algo sucedió que a la delegación de Miami el moderador no le quería dar la palabra. Y tuvimos que de alguna manera, teníamos un speaker y nos fuimos al centro nosotros estábamos en un costado y caminamos hacia el centro y con el speaker empezamos a decir: USA quiere hablar, USA quiere hablar. Entonces se nos sumaron los jóvenes, los sacerdotes religiosos que estaban ahí al grito y el obispo como que mira al moderador diciéndole pero que suba, y subimos. Y bueno, yo subí, entonces le hablé en la página del Movimiento Cristiano Liberación, reitero, oswaldopaya.org. Pueden encontrar ese video de lo que le dije al obispo, pero bueno, es precisamente todo lo que sufre el pueblo cubano, todo lo que ha sufrido el pueblo cubano. A raíz de todo eso, de regreso a nuestro hotel, un grupo de supuestamente panameños colaboradores con Cuba, no me recuerdo ahora bien el término que ellos usaron, como que estaban frente al hotel de nosotros, ya habían entrado a nuestro hotel, habían pedido al hotel nuestros pasaportes, nuestra información, quiénes éramos nosotros y todo. Según el hotel ellos no brindaron la información, pero bueno, a este punto yo no creo nada. Y me sorprendió que en un país como Panamá, donde hay una presencia notable del gobierno americano, y bueno, todos sabemos la historia, pues bueno, que existieran este tipo de personas que vinieron hacia nosotros tratando de intimidarnos. Y me recuerdo como que no hablaban y como que me empujaban por el hombro, no duro, despacio, pero era molesto. Y yo le decía, y bueno, nos tiraban fotos que no podían estar haciendo aquello. Bueno, fue terrible. Y de ese momento como que nos empezaron a perseguir. Sentimos que nos perseguían, ponían en personas fuera del hotel, allí en Panamá, a vigilarnos. Y fue curioso porque como estábamos frente a la embajada cubana, ellos pusieron un speaker con música comunista
Y bueno, fue bastante curioso. A este punto me estoy preguntando de cómo fuimos nosotros a parar frente a la embajada cubana. Eso es curioso y no quiero pensar demasiado, dado que la delegación de nosotros estaba repleta de cubanos y como sabemos, en Miami viven muchas personas que colaboran con el régimen castrista. Pero déjame no pensar demasiado. La cosa es que eso fue así y tuvimos que llamar a la embajada norteamericana, denunciar lo que estábamos pasando porque estábamos preocupados por nuestras vidas, por lo que nos pudiera pasar. Y bueno, lo denunciamos de la manera legal y bajo los derechos que nosotros teníamos. Y de regreso me resultó muy curioso de que, bueno, antes del regreso tuvimos un momento de reencuentro con la delegación de cubanos que habían ido, muchísimos cubanos que son jóvenes católicos y otros que no lo son tantos, pero que aprovecharon que estaban dando visas a los cubanos para que fueran a Panamá a la jornada. Y entonces muchos cubanos apuntaron en las delegaciones, en las parroquias, para poder ir a este evento. Y en ese encuentro que tuvimos los jóvenes de Miami con los cubanos, nosotros percibimos como muchos jóvenes que obviamente no nos conocían, los que nos conocían, muchos abrazos, muchos recuerdos, lágrimas de alegrías por el reencuentro, pero otros, incluso sacerdotes, como que tuvieron una postura de alejarse hacia nosotros. Y bueno, el Papa avisó, de alguna manera se tenía cierta noticia de que el Papa podía sorprender en una misa a los jóvenes cubanos. Y se le avisó, bueno, a nosotros si queríamos ir, pero se nos puso como condición de que nosotros no podíamos llevar la bandera norteamericana. Fíjense, eso lo pidieron. Esa condición la pusieron sacerdotes cubanos que estaban frente a la delegación de cubanos. Y bueno, en el grupo nos preguntaron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? Pero no podemos llevar la bandera americana. El grupo se opuso, porque es nuestra libertad. Si yo quiero ahora mismo si yo le tengo cariño a Francia y quiero cargar una bandera de Francia, quiero llevar una bandera de Francia, y yo quiero andar en la Jornada Mundial de la Juventud con una bandera de Francia, aun cuando yo soy cubano, pues es mi derecho y es mi libertad. Eso no significa para nada de que estoy renegando quién soy. Por cierto, todos nosotros llevábamos nuestra bandera cubana y nuestra bandera norteamericana. Porque lo que parece que todavía mucha gente, incluso sacerdotes, no han entendido es que nosotros respondemos a una iglesia local también. Y nuestra iglesia local, donde nosotros estamos inscritos, son en parroquias que pertenecen arquidiócesis norteamericanas. Nosotros somos de una iglesia católica local que radica en los Estados Unidos de América. Más, nosotros amamos y agradecemos a esta nación por la bienvenida y por todo en lo que nos ha bendecido. Entonces, pues nada, eso sucedió y fue muy triste. Y es una manera para que veas cómo ese daño antropológico en Cuba, cómo esa visión de teología, de liberación, de marxismo se cuela dentro de la iglesia. De regreso, te iba a comentar antes, me pidieron a mí hacerme un chequeo de terrorismo que lo había supuestamente mandado la aerolínea. Es decir, de que en Panamá el régimen de Cuba tiene cierto poder como para mandar a hacer este tipo de cosas, porque en el aeropuerto de Panamá a toda la delegación de Miami, al único que le hayan pedido hacerle un chequeo de equipaje, que tú sabes, yo no tenía ningún tipo de problema, porque las únicas armas que yo tenía dentro de mi mochila eran un rosario, era una Biblia, libros de oración. Entonces, bueno, fue incómodo, yo me molesté muchísimo, pero pude percatarme cómo el régimen castrista está metido en Latinoamérica, está metido en el mundo entero, y lo que es preocupante es cómo muchos gobiernos, aún sabiendo eso, no toman ninguna acción. Y es por eso que hasta cierto punto no me sorprende la posición de la ONU de esto de poner al régimen de Cuba en esta Comisión de Derechos Humanos. Pues así van las cosas, ¿no? Pero como dice también el mismo Miguel de Cervantes, confía en el tiempo que suele dar
dulces salidas a amargas situaciones. Así que seguimos confiando en el Señor. ¿Qué lugar ocupa tu familia? Sé que es significativo, pero menciona a quienes han forjado esa catolicidad ejemplar y qué piensas que sucederá en Cuba, qué añoras para esa isla secuestrada por el castrocomunismo. Mi familia es maravillosa. Bueno, yo creo que la mayoría de las personas dirán lo mismo de su familia, pero mi familia es especial. Y es algo por lo que agradezco muchísimo a Dios. Tanto mi familia por parte de madre, tanto mi familia por parte de padre, me educaron en valores que van contracorriente en la sociedad cubana. Valores cristianos, principios cristianos. Y me desarrollaron y me ayudaron a tener una conciencia inquieta, a tener mi propia opinión, a defenderla pacíficamente. Me educaron a respetar y amar al otro y me enseñaron el valor de la dignidad humana. Y algo que agradezco de casa, de mamá, de papá, de los abuelos, de mis amigos, quienes son mi familia también, es que me hayan ayudado a hacer camino, que me hayan educado y me hayan ayudado a apreciar lo que es esencial en la vida, que es Dios, primero que todo, y después las cosas de Dios, que son la verdad, que son la libertad, que son vivir. Y es precisamente esa educación que recibí de mis padres, de mis amigos, de mis madres, las siervas de María, de mis acompañantes jesuitas, de las religiosas del Sagrado Corazón de Jesús, todos ellos mi familia, es el poder apreciar el valor verdaderamente que tiene la libertad, el poder definir verdaderamente quién soy, cuál es el principio y fundamento de mi vida. Y tengo la experiencia y también el sabor, el delicioso sabor de ver en mi historia y en mi educación que me educaron distinto, diferente. Y es algo por lo que todos los días de mi vida doy gracias al Señor y pido para todos aquellos amigos y familiares, toda familia, que el Señor los bendiga y que les dé siempre lo que más necesiten. Y es mi manera de agradecer por haberme ayudado a ser quien soy. Y ahora pues pedirle al Señor que me siga ayudando para ser aún mejor en este camino de la vida. Para Cuba deseo lo que mi familia me enseñó. Deseo libertad, deseo verdad, deseo la paz. Yo no me gusta para nada el utopos, la utopía, o sea, no tener los pies en la tierra. Me gusta ser objetivo y sueño para Cuba y anhelo y tengo la certeza de que en los próximos años los cubanos puedan gozar de la libertad que merecen y que necesitan para que puedan vivir, porque solo con libertad hay vida. Leí que posteaste el jueves 1 de octubre, se celebró la misa a las 11:30 am y después se abrió el sepulcro de Carlo Acutis. Es así como comienza el programa previo a la beatificación y siempre recalcas lo que no te dicen del crimen del aborto, salvemos las dos vidas. El arzobispo de Miami, Thomas Wensky, advirtió que ningún católico debería votar por un programa político o una ley con la intención de contradecir los principios fundamentales de nuestra fe. Ciertamente son días turbulentos porque es incomprensible que, según datos publicados por Aleteia, la misma Pontificia Academia para la Vida del Vaticano haya publicado una imagen modificada de la Piedad de Miguel Ángel, la foto de la Piedad Black Lives Matter, publicada por el Vaticano, que generó disgusto, pues no se aclara que este es un grupo comunista, anarquista, anticristiano. Consecuentemente, ante estos peligros del nuevo orden mundial, ¿cómo ves al presidente Donald Trump, nacionalista, conservador, pro vida,
defensa del niño por nacer que hace constantemente ante este tiempo eleccionario y frente a las acciones desestabilizadoras del eje Obama, Hillary Clinton, Biden, Kamala Harris. Qué bueno que mencionas en tu pregunta a Carlo Acutis. Él tiene una frase que dice: estoy feliz de morir porque he vivido mi vida sin perder un minuto en aquellas cosas que no agradan a Dios. Eso es, en la vida de un cristiano, es una máxima. Y para eso vivimos. Él decía: de aquí ya no salgo. O sea, de la iglesia ya no salgo, de esta vida ya no salgo, de esto que estoy viviendo ya no salgo, ¿no? Y cuando tú tienes la experiencia de vida de lucha por la libertad, cuando tú tienes la experiencia de que te persigan, de que ves de que ves una posible opción a la muerte, de que te pueden matar por la lucha por la libertad, por promover a Dios, por hablar de Él, por inspirarte en Él, en tu lucha, pues bueno, me hace pensar mucho en la vida de Carlo Acutis, que la vivió de otra manera, dio su vida, ofreció su vida al Señor, la vivió con alegría a pesar de su enfermedad, y allí vivió con libertad, vivió su libertad desde allí. Entonces, es algo que este nuevo beato de la iglesia me enseña a mí. Es un gran santo, sin duda alguna, Carlo Acutis, y pido su intercesión para el pueblo de Cuba. También pido su intercesión por todo este movimiento de Black Lives Matter que va en contra de la dignidad de los seres humanos, que detrás de todo este movimiento hay personas que están en contra de la ley, que están en contra del orden. Hay muchos comunistas, muchos sandinistas, está el tal Soros financiando este movimiento, que es antihistórico, que quiere destruir la historia en mayúsculas, que quiere promover el odio. Es lo que está haciendo, que está enfrentando, como mismo ha enfrentado el régimen de Cuba, cubano contra cubano, que está enfrentando aquí a norteamericano contra norteamericano, a blancos contra negros. Ya contra eso hemos luchado. Ya se han dado pasos de avance en eso, que se tienen que seguir dando, sí, no solamente aquí, en el mundo entero. Se puede hablar muchísimo de Black Lives Matter, pero lo que sí está claro es que hay una agenda progresista, una agenda terrible, con un plan envenenado detrás de todas las acciones de este movimiento Black Lives Matter. Es por eso también que ahora en estas nuevas elecciones nos estamos jugando mucho. Estas elecciones que tendremos el 3 de noviembre. Pido al Señor también la intercesión de Carlo Acutis por el presidente Donald Trump, quien es alguien que ama a los Estados Unidos, que quiere la paz mundial, que está en contra de guerras. Él no quiere guerras y lo estamos viendo. Él quiere lazos de paz. Es un presidente que ha sido muy criticado, pero es porque es una persona que tiene algo que es muy parecido en eso lo enseña Jesucristo con su vida, y es que no ser políticamente correcto. Jesucristo no estaba para hacerle el juego a nadie, ni para quedar bien con Dios y con el diablo. Jesucristo tenía una postura firme, y eso es lo que yo veo en Donald Trump. Es alguien que ama a los Estados Unidos, que cuida como padre de esta nación, y también está luchando por algo que es muy importante y que he mencionado mucho en esta entrevista, que es la libertad. La libertad para Venezuela, la libertad para Cuba. Y está muy interesado en la libertad del mundo, en la paz del mundo. Eso para mí es sumamente importante. Sí, es muy bueno que nuestro arzobispo de Miami, Thomas Wensky, haya alertado de los peligros de votar por un partido que va en contra de la vida, que va en contra de la ley, que va en contra del orden. Él no puede tomar una posición partidista como parte de la jerarquía de la iglesia, pero obviamente nosotros los laicos sí, y ha alertado, ¿no? Ejerzan su derecho como católicos, y ningún católico puede apoyar a un partido que promueve algo tan terrible como es el aborto, algo que va en contra de la ley, que va en contra del orden, que va en contra del respeto. ¿Y eso qué significa? Pues que no se puede votar en estas elecciones
noviembre 2020 en los Estados Unidos por Biden. No se puede. Un católico en los Estados Unidos de América con el derecho a votar no tiene opción. La única opción que tiene es Donald Trump. Porque del otro lado está todo lo que va en contra de lo que la iglesia enseña. Todo lo que Dios quiere para la humanidad. Gracias. Estimado Manuel Robles Villamarín, realmente tú eres un joven ejemplar por tu entrega, compromiso, principios y nobleza de bien. Hoy he querido reconocerte y me gustaría coronar con tu saludo o mensaje especial para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo. Muchísimas gracias a todos los oyentes, los radioyentes. Gracias por permitirme llegar a ustedes. Gracias, Leandro, por este espacio. Y les quiero pedir, por favor, que si tienen fe, que recen por Cuba. Tengan en sus pensamientos a Cuba. Sigan de cerca lo que pase allí. Y por favor, no olviden que en Cuba hay un pueblo que sufre. No olviden que en Cuba falta lo esencial, que es la libertad, que es un gran tesoro que nos ha dado el Señor. Pues les pido que recen también por mí y mi deseo es que el Señor los colme de gracia y de bendición. Muchas gracias.